Entonces había una línea. Aquí. Esta línea inclinada. Y esta acá. Este era 1. Este era 3. Y aquí era 5. 1, 3, 5, sí. Habíamos dicho que si tomábamos elementos diferenciales perpendiculares al eje X, eran dos integrales, ¿verdad? Esta y esta. Entonces, esta función es y igual a 3 medios de X, 7 medios. Esta función de aquí es y igual a 3 cuartos de X más 1 cuarto. Esta de acá es y igual a 1. Esto es y esto es X. Entonces vamos a plantear las mismas 10 integrales, solo que ahora por inciso me van a quedar 2. En la anterior por inciso quedaba 1. ¿Dónde sí van a coincidir? Van a coincidir, por ejemplo, la que yo voy a plantear ahorita, la número 1, en esta estructura va a coincidir con la número 1 que ya habíamos planteado. La número 2 de hoy con la número 2 que ya habíamos planteado. Y así sucesivamente. Obvio que van a cambiar los métodos porque estoy cambiando el elemento diferencial, pero no estoy cambiando dos cosas. No estoy cambiando ni la región ni el eje de rotación. Y mientras eso suceda, el volumen es igual, porque voy a generar el mismo sólido. Recuerde, si usted no cambia la región y no cambia el eje de rotación, genera el mismo sólido. Por ejemplo, con el eje X. Eje X era nuestro primer eje de rotación. En la clase anterior habíamos dicho que si rotábamos en torno a X, ¿qué método utilizábamos? ¿Se acuerdan? En la clase anterior, cuando teníamos el elemento diferencial perpendicular a Y, ¿qué método tomábamos? O aparecía aquí. Esa. Ajá, corteza, ¿verdad? En este caso vamos a tener anillos. ¿Por qué? Porque mi eje de rotación es X. Y miren la forma del elemento diferencial respecto del eje de rotación es perpendicular. Entonces, el volumen va a ser igual. Volumen va a ser pi integral de 1 a 3. La primera integral. Radio grande va desde la línea inclinada hasta el eje de rotación. O sea, 3 cuartos X más 1 cuarto al cuadrado menos radio pequeño, que es 1 al cuadrado. Diferencial de X. Miren, esta es 1. Y la otra va de 3 a 5 más pi integral de 3 a 5 radio grande. Es la misma línea inclinada. 3 cuartos de X más 1 cuarto al cuadrado menos radio pequeño, que es respecto de la otra línea. Desde aquí hasta acá. Entonces tenemos 3 medios X menos 7 medios al cuadrado, diferencial de X. Esta integral o esta suma de integrales les va a quedar lo mismo que ustedes obtuvieron cuando la plantearon en términos de la variable Y. Es el mismo número, la suma de las dos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están formando el mismo sólido. Y los sólidos son invariantes a su forma de calcular volumen. ¿Me captaron la idea? ¿Entendieron el planteamiento? Sí. 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 Listo. Vamos al segundo. Ustedes calculan esas integrales. 2. Eje Y.
Respecto del eje Y, ahora mi eje de rotación está aquí. ¿Qué método tendría que aplicar? ¿Qué relación hay entre el eje de rotación y el elemento diferencial ahora? Se está rotando en Que torno. Ajá. son paralelos. Son paralelos, correcto. Entonces, ¿qué método sería? El de método de cortezas. El método de corteza. Entonces aparece el 2pi. Aquí, al igual que en cortezas, que habíamos visto anteriormente, hay una distancia, ¿verdad? La distancia dada es esta. Esta distancia del eje Y al elemento diferencial es X. Entonces, en nuestro caso, este sería nuestro radio, porque el radio va del eje de rotación al elemento diferencial. Entonces, 2pi integral de 1 a 3 por el radio, ¿verdad? 2pi r, nuestro radio es X, por la altura del diferencial. La altura del diferencial, si notan, está entre la línea inclinada y la línea horizontal. Es decir, 3/4 de X más 1/4 menos 1. Entonces, 2pi r h delta más 2pi integral de 3 a 5, el radio, por ¿Cómo? la altura, No, ¿verdad? son 8, pero ya estoy cerrando 3. Solo me quedarían 4, pero no creo que sean 8. Tengo que estar a la expectativa. Son y información. La duda era Buenas. Bueno, entonces aquí nos quedaría X, que es 2pi r por la altura. Y la altura, de nuevo, en este caso, es la diferencia de las líneas inclinadas, ¿verdad? 3/4 X más 1/4 menos 3/2 X más 7/2. Diferencial de X. Entonces, 2pi r h delta. La misma forma aquí, 2pi r h delta. ¿Alguna pregunta? Recuerden, cuando ustedes calculen todo este integral, va a coincidir con la número 2 que ya hicieron. El profesor, con la altura, ¿cómo la sacó ahí? El menos Es 1. Es este. La altura del diferencial, como que fuese un área. Esta función menos esta. La altura de este otro diferencial, esta función menos esta. ¿Se ubica? Ah, ya, sí, ya. El y igual a 1, ¿verdad? Ya, Ah, ya, correcto. gracias. Problema 3. Y igual a 1. Ese es mi eje de rotación ahora. Con y igual a 1, ¿qué métodos tendríamos? Si rota en torno a 1. Corteza. Cortezas, no. Anillo. Anillo. Es disco. Ajá, uno es anillo y el otro es disco. Discos, si vamos de 1 a 3. Y anillos, si vamos de 3 a 5. Si se fijan, de 1 a 3, esta línea horizontal es el eje de rotación. Entonces, el elemento diferencial de 1 a 3 está
pegado al elemento, perdón, el elemento diferencial está pegado al eje de rotación. Entonces, de 1 a 3, 2pi, perdón, 2pi era pi. Pi integral de 1 a 3. Entonces, cuando tenemos discos, lo único que buscamos es el radio. El radio en nuestro caso es la distancia 3/4 x más 1/4 menos 1 al cuadrado diferencial de x. ¿Por qué? Recuerde, el radio va desde el eje de rotación a esto. Entonces, esta distancia de aquí sería esta función menos y igual a 1. Y ese es su radio. Entonces, el radio al cuadrado, miren, radio al cuadrado, diferencial de x, más pi integral de 3 a 5, radio grande, 3/4 de x más 1/4 menos 1 al cuadrado menos radio pequeño, y es 3 medios x menos 7 medios menos 1 al cuadrado diferencial de x. Miren, radio grande es, recuerde, el eje de rotación está acá, radio grande de aquí a aquí. Entonces, si este es el radio, acuérdese, de aquí hasta acá es la recta. De aquí a aquí es 1. Y de aquí hasta acá arriba es el radio. Entonces el radio es la función menos 1. Al cuadrado, radio grande menos radio pequeño. Lo mismo con la otra parte inclinada. Bien. Y ahí tenemos esta tercera integral que va a coincidir con la número 3 que ya habíamos planteado. Incluso recuerden que hasta los métodos se van alternando. Recuerdan que antes habíamos iniciado con cortezas, después seguían anillos, luego seguían cortezas, y miren, en este caso tenemos discos y anillos. Entonces siempre va sucediendo eso. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la posición del elemento diferencial. ¿Alguna pregunta hasta acá? Licenciado, yo lo hice con casquillo cilíndrico, pero me da la respuesta, está mal. Esta misma, este mismo planteamiento. Sí, O el anterior, o sea, la integral dependiendo de x. sí. Ahí sí estaría mal, porque si se fija, la relación entre el elemento diferencial y el eje de rotación es de perpendicularidad. Y para usar casquillos cilíndricos debe ser paralelos. Ahora, si usted lo usó paralelo, ahí sí vale. Pero si usted tiene exactamente estos dos diferenciales y ese es su eje de rotación, no puede ser casquillos. Ok, sí, sí. Cheque. Gracias. El número 4. El eje de rotación 4 es x igual a 1. Entonces, x igual a 1. Está aquí, ¿verdad? Miren cómo sería el elemento diferencial respecto del eje de rotación. ¿Cómo estaría? ¿Paralelo o perpendicular?
En X igual a 1. Paralelo. 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 Como es paralelo, ¿qué método es? Corteza. Cortezas. ¿Corteza o Casquillo casquillo? cilíndrico. ¿Verdad? Es lo mismo. Casquillos y cortezas es lo mismo. Entonces, tenemos lo siguiente. Volumen va a ser igual 2pi integral de 1 a 3. Entonces, ¿quién es el radio? Vamos a ver. Tenemos el eje. Esto es Y. El elemento diferencial. El eje de rotación. El radio va aquí. Ese es el radio. Desde aquí hasta el eje, hasta el elemento diferencial, perdón, es X. Y esta distancia aquí es 1. ¿Quién es el radio? ¿Cuánto vale el radio? Uno menos X. X menos 1. X menos 1. Acuérdese. 1 más R es X. R es X menos 1. Entonces, 2pi R H. La altura nos quedaría 3/4 X más 1/4 menos 1 diferencial de X. 2pi R H delta más 2pi integral de 3 a 5. El radio no va a cambiar porque va a tener la misma estructura. Entonces sería 2pi R H sí, la altura sí porque cambia un poquito. Tenemos 3/4 de X más 1/4 menos 3 medios X más 7 medios. Diferencial de X. Quiero que comparen la 4 con la 2. Miren, 4 y 2 creo que alcanzan a ver. ¿En qué cambia? 4 y 2. En el radio. En el radio. Eso siempre nos va a pasar cuando estemos trabajando en la misma región y distintos ejes que hacen la misma relación con el elemento diferencial. O sea, cuando estemos trabajando con cortezas con la misma región, entonces lo que va a ir cambiando es el radio. El diferencial no va a cambiar a menos que nosotros lo ubiquemos de manera diferente, ¿verdad? Cheque. En cambio, con discos y anillos van a ir variando los radios, ¿verdad? Ahí sí cambia significativamente. Pero en el caso de cortezas, la única variación que tenemos nosotros es con los radios. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No, Vamos a ver ahora, número 5, Y igual a 4. Y igual a 4. Mi eje de rotación está arriba, ¿verdad? Y igual a 4, mi eje de rotación está sobre la región. Entonces, ¿cómo sería la historia? ¿Qué método? Vamos, le voy a mostrar el dibujito. Eso. Y igual a 4. Está aquí arriba. ¿Qué método sería? De anillos. Ajá, anillos. Ahora, los radios siempre, cuando este eje de rotación está arriba, recuerden, radio grande desde el eje de rotación a la parte más alejada. Radio pequeño del eje de rotación a la parte más cercana.
Radio grande, eje de rotación a la parte más alejada. Radio pequeño, eje de rotación a la parte más cercana. Pero las distancias siempre son arriba menos abajo. Entonces, ¿cómo nos queda el planteamiento de nuestra integral? Entonces, el volumen es la integral, es pi integral de 1 a 3, radio grande, 4 menos 3 cuartos, x menos 1 cuarto. No, me equivoqué. Hice radio pequeño. Permítanme. Radio grande es desde la parte de arriba a la parte más alejada, a 1, o sea, 4 menos 1 al cuadrado. Menos radio pequeño es 4 menos 3 cuartos x menos 1 cuarto al cuadrado, diferencial de x más pi integral de 3 a 5, radio grande, 4 menos la parte más alejada, que es 3 medios x menos 7 medios al cuadrado, menos 4 menos la parte más cercana, que es 3 cuartos x menos 1 cuarto al cuadrado, diferencial de x. ¿Bien? Eso nos quedaría. ¿Alguna pregunta? ¿Lo puede volver a repetir? Es que no me quedó muy claro. Ajá. Voy a usar este dibujo de acá, que es el dibujo que teníamos de la semana pasada. Recuerden, mi eje de rotación está arriba. Mi elemento diferencial está aquí, ¿verdad? Esta línea es en rojo. Entonces, radio grande es desde arriba hasta acá, ¿verdad? O sea, 4 menos 1. Y radio pequeño es desde 4 hasta la línea inclinada, que es 3 cuartos x más 1 cuarto. Por eso me queda 4 menos 1 al cuadrado, menos, que es el radio grande, radio pequeño al cuadrado. Diferencial de x. Entonces es pi radio grande al cuadrado menos radio pequeño al cuadrado. Más pi de 3 a 5, radio grande, ¿verdad? Radio grande ahora va desde aquí arriba hasta este. Y esa línea es 3 medios de x menos 7 medios. Solo que aquí lo puse entre paréntesis. 4 menos 3 medios menos 7 medios. Todo al cuadrado. Menos radio pequeño. Radio pequeño es el mismo anterior. Es este mismo. ¿Sí? Sí, ahora me queda más claro. Gracias. Dele. Vamos al número 6. 6 es x igual a 5. X igual a 5. Nuestro eje de rotación está a la derecha de la región. O sea, acá, ¿verdad? Nuestro eje de rotación está aquí ahora. ¿Qué método? De corteza. Ajá, cortezas. Corteza. Correcto, cortezas. Entonces, ¿cómo más o menos va la onda de los radios? Recuerde, el eje, elemento diferencial y eje de rotación. De aquí hasta acá es X.
El radio es de aquí a aquí. Y de aquí hasta acá es 5. ¿Cuánto vale R? 5 menos X. 5 menos X, correcto. Entonces, volumen es 2pi integral de 1 a 3 a radio 5 menos X por la altura. La altura es 3/4 X más 1/4 menos 1. Diferencial de X más 2pi integral de 3 a 5, 5 menos X, la diferencia de las funciones, 3/4 X más 1/4 menos 3 medios X más 7 medios. Diferencial de X. Miren. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? Creo que todo está claro, licenciado. Vamos a ver 7. 7 es y igual a menos 2. Quiero que intenten plantearlos. Si quieren les muestro el dibujo. Y igual a menos 2. Tomen una paginita por ahí o algo y traten de plantearlo. Ahí tienen la información. Eje de rotación está aquí abajo. Y igual a menos 2. Piensen cómo sería la integral que les va a permitir calcular el volumen del sólido que surge de girar la región en torno a ese eje de rotación. Va a quedar perpendicular y por anillo. Ajá, va a ser anillo, correcto. ¿Lo tienen? Jóvenes. Creo que sí. Leo lo que tengo. Ajá, dile. Primero, pi por la integral de 1 a 3 de, se abre paréntesis, sobre paréntesis, el radio grande, que en este caso sería 3/4 X más 1/4 más 2/4, todo eso al cuadrado, menos el radio pequeño, 3 al cuadrado.
sería 1 más 2. Más la otra área que sería pi, la integral de 3 a 5 de, se abre paréntesis, 3 cuartos x más 1 cuarto más 2, eso al cuadrado, menos el radio pequeño que sería 3 medios x menos 7 medios más 2 al cuadrado. Correcto. Solamente repítame la primera integral. La primerita. Ah, bien. La integral de 1 En a el 3 radio grande. de, Ajá. sí, radio grande, 3 cuartos x más 1 cuarto más 2 Más al 2. cuadrado. Es que ahí dijo usted 2 cuartos, dijo. Pero sí, está bien. Ya. No, pero está bien, la tiene bien. Quizás fue que se confundió con el mencionó el cuarto al final, pero sí, la tiene bien. Sí. Ujú. Entonces, volumen, tal y como su compañero lo dijo, pi integral de 1 a 3, radio grande, 3 cuartos, x más 1 cuarto, más 2 al cuadrado, menos radio pequeño, que es 3, ¿verdad? 1 más 2, dijo. Diferencial. Disculpe, sí. Sí, ¿verdad? Más Sí. pi integral de 3 a 5, el radio grande, 3 cuartos x más 1 cuarto más 2 al cuadrado, menos radio pequeño, que es 3 medios x menos 7 medios más 2 al cuadrado de dx. Así tal cual su compañero lo dictó, lo tiene correcto. Vamos a ver el 8. X igual a menos 1. X igual a menos 1. Les vuelvo a mostrar el gráfico. X igual a menos 1. La historia está aquí. ¿Qué método sería? Cortezas. Ajá, cortezas. Y es paralela. Ajá, es paralelo, correcto. ¿Cómo arranca entonces la integral? Si la voy copiando. Un 2pi, integral de 1 a 3. ¿Cuál es el radio? X más 1, creo. X más 1. ¿Cree o está seguro? Seguro. Seguro. Vamos a revisarlo. Esto es X Y, más 2, este, menos 2. y aquí está el eje de rotación, ¿verdad? Esta distancia es 1. La distancia de aquí a aquí es X. Y el radio es todo esto hasta aquí. Entonces el radio es X más 1. X más 1. La altura es 3 cuartos. X más 1 cuarto menos 1 de X más 2pi integral de 3 a 5. El radio no cambia. Y la altura sería ¿cuál? Tres ¿Cuál? cuartos X, Ajá, un cuarto, más 1 cuarto. menos, ¿Sí? paréntesis, 3 medios de X, ¿Sí? 7 medios. Negativo. Ahí. ¿Eso les quedó? Sí. Vamos a ver la número 9.
Y igual a 8. ¿Cómo sería esta? ¿A qué número se parece esta? La 9. A y igual a 4. Correcto, y igual a 4. Entonces, volumen es pi integral de 1 a 3. Luego tendríamos, en vez de 4, el 8, menos 1 al cuadrado, esto es radio grande, menos radio pequeño, 8 menos 3 cuartos, x menos 1 cuarto al cuadrado, cierro el integrando, más pi integral de 3 a 5 de radio grande, 8 menos 3 medios x, 7 medios al cuadrado, menos 8 menos 3 cuartos x menos 1 cuarto al cuadrado de x. Miren. Tenemos ese valor. Y la número 10, el eje de rotación es x igual a 7. X igual a 7 se parece con ¿cuál? ¿Con qué otro eje de rotación? Con X igual a 5. Con x igual a 5, correcto. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? El radio. ¿Cuál va a ser el radio con x igual a 7? 7 menos X. 7 menos x, correcto. Entonces, volumen, 2pi integral de 1 a 3, 7 menos x, 3 cuartos, x más 1 cuarto menos 1, de x más 2pi integral de 3 a 5, 7 menos x, 3 cuartos x más 1 cuarto, menos 3 medios x, más 7 medios, diferencial de x. Cheque. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta de este planteamiento? Ahora, solo para estar claros, con el planteamiento de los primeros 10 problemas, no sé si alguien los logró hacer todos. Para aprovechar de que nos queda todavía unos cuantos minutos. Yo lo hice todo. ¿Lo hizo todos? Bueno, vamos a... Si no hay preguntas, solo para dejarlo escrito por acá y cotejar, ¿verdad? El número 1, ¿cuánto le quedó? ¿12pi? 12pi. Unidades cúbicas, ¿verdad? Porque es un volumen. El número 2. 18pi. Unidades cúbicas. Número 3. 6pi. Número 4. Ojo, cuando a alguien no le coincida, lo dice, ¿verdad? De los que lo hicieron. 12pi. Ajá. Siguiente, la número 5. 12pi. 12pi también de este. Sí. La número 6. 12pi también.
La número 7. 24 pi. 24. 8. 24 pi. 9. 36 pi. Y la última, la 10. ¿Esta cuánto le quedó? No terminé eso. ¿Alguien que le haya terminado la número 10? 24 pi. ¿Cuánto? 24 pi también. ¿Coincidieron en todas las respuestas que el compañero nos dio? ¿Todos? Sí. ¿Sí? Ahora, no sé, seleccionen alguna de estas. Del 1 al 10. ¿Qué número les gusta más? Del 1 al 10. La 10 me dio 24 pi. Ajá, 24 pi. Ah, ok. Escuché ¿alguien? 34. Ah, ya, no, sí, 24 fue. ¿Alguien que seleccione un número del 1 al 10? 7. 7. ¿Su nombre, hijo? Ricardo Martínez. Ricardo Martínez. Bueno, Ricardo. Le toca. Integre esta. La 7. Tenemos 8 minutos. Ahorita tengo una dificultad, Ligue. Ahorita estoy haciendo los mandados porque me tocó salida. Estoy viéndolo con datos. Estoy en movimiento. Le voy a creer. Vamos a ver, voy a Yo seleccionar. hago la número primera, cinco, ingeniero. ¿Cuál? Yo voy a hacer la primera. ¿Alguien más que haga la segunda parte? Vaya, ahí está. Ya su nombre, hijo. Mauri Martínez. Mauri. Sí, la primera parte voy a hacer yo. Listo. ¿Alguien más que se ofrezca a hacer la segunda parte? No se peleen, que solo es un integral. Lo voy a seleccionar yo entonces. Ceci Aguilera, ¿me escucha? Cecia. Sí. Ah, bueno, se salvó. Vaya, Cecia, represente, pilas. Y el resto tampoco se va a quedar viendo. El resto escoja una de las dos integrales y trabaje, la verdad. Ojo, esa suma debe darles lo mismo que les dio en el otro planteamiento. Ya vieron que a pesar de ser polinomios, es un poquito largo, ¿verdad? Porque tienen que sumar primero, simplifican, desarrollan los binomios, los integran. Bueno, simplifican, ¿verdad? Siempre. Primero, desarrollan y simplifican y lo integran. Así les quedan menos términos. No importa de ahora en adelante el tipo de función que nosotros tengamos ni la región, ¿verdad? Siempre nos vamos a preguntar dos cosas. ¿Cómo ubicar el elemento diferencial? ¿Qué posición tiene el elemento diferencial o qué relación geométrica respecto del eje de rotación? Y decidimos qué método utilizar. Y dependiendo del método, ya vimos nosotros que ocupamos. Corteza, ocupamos radio y altura. Para discos, ocupamos radio grande. Y para anillos, ocupamos radio grande y radio pequeño. Y ya vimos más o menos cómo ubicarnos. Entonces, una vez que ya caemos en el método y todo eso, entonces procedemos nosotros a plantear, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener pendiente ese detalle. Siempre.
21 pi medios. La primera parte. Sí. No se nos ha ido Cecia, ¿verdad? Ahí está todavía. Sí. Si alguien más la tiene antes que Cecia, nos dice, ¿verdad? $27 pi medios. 27 le quedó a usted. ¿Su nombre? 27 pi medios. Alicia. ¿Alguien más le quedó lo mismo? ¿En la primera y en la segunda? En la segunda me dio 27 pi medios también. Ajá. En la segunda. ¿La primera, alguien más que le haya verificado? Me dio igual también. Ajá, 21 pi medios. Tienen que acordarse que la segunda es de 3 a 5. Sí, correcto, correcto. Porque el resultado que da no da el mismo. Seré yo que estoy equivocado. Supuestamente queda 24 pi. Sí, 24 pi tiene que quedar. Bueno, pero eso queda, y Sí, suma da, 21 sí, da. medios, más 27 Sí, medios. eso. Ah, ok. Sí, sí, sí. Entonces sí, está bien. Es que 21 había escuchado yo. Sí, el primero es 21 medios. Y el otro es 27 medios. Ah, bueno. Entonces sí. No me asuste, hombre. Sí, estamos bien. 21 medios de pi y 27 medios. Entonces, 21 medios más 27 medios es 24. Sí, sí, sí. Está Entonces, bien. la suma nos queda 24 pi. Entonces, a eso me refería. $24 pi. Bueno, no le puse unidades cúbicas. Unidades cúbicas. Esa sería nuestra respuesta. Entonces, asimismo van a ir coincidiendo los otros valores que ya habíamos obtenido, ¿verdad? Recuerden el número 7. Número 7, miren. 24. Entonces, ustedes deciden, por ejemplo, qué camino tomar. Si tomar el elemento diferencial que me genera una integral o tomar el elemento diferencial que me genera dos integrales. Por ejemplo, miren este integral, solo es un producto de dos polinomios de grado 1. Y listo, y va de 1 a 4. Rápido. Esta otra, imagínense, tuvimos que hacer trabajo colaborativo porque eran unos desarrollos. Entonces, no eran difíciles las integrales, pero tenía su trabajo. Esta era más trabajosa que la anterior. Entonces, Aquí ya la tenía avanzada ya. ¿cómo dice? La tenía avanzada esa. Sí. Entonces, ese es el detalle, que ustedes en el momento, ¿verdad?, que estén planteando, tienen que tomar en cuenta esas dos cosas, de tal manera que puedan generar la menor cantidad de integrales o la dificultad de las integrales. Entonces, mañana vamos a trabajar otra región, ya no con tantos ejes de rotación, pero sí que involucren funciones un poquito más pesadas para que más o menos nos orientemos, ¿verdad? Cheque. Cheque. Bueno, entonces continuamos mañana, jóvenes. Cheque, Lick. Cuídense y nos Hasta vemos. mañana. Feliz tarde. Igualmente. Feliz tarde, Lick.